Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Bienvenida primavera, La Propuesta Radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas tardes. Hoy es un día con mucho agrado, con mucho placer. Cuento con una amiga, una colega, un doctor en letras, otra colega, toda gente que se ha especializado, que hace mucho tiempo que está trabajando en un tema que a todos como sociedad nos angustia, nos da miedo, y para poder comprender y entender qué entendemos nosotros por víctimas. ¿Podemos ser víctimas y victimarios? ¿A qué se denomina víctima? ¿Con qué contamos en nuestro país? Bueno, tengo el agrado de presentar, como les decía, a la licenciada Sonia Cesio. ¿Sonia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un segundo. Sonia es miembro de la Asociación Psicoanalítica. Hace muchos años que trabaja online. Dio clases en varias universidades, conferencias, con trabajos escritos fuera del país. Y el año pasado publicó un libro que es Las Violencias. Y este año el libro Las Víctimas, junto con el doctor Jorge Rossi. También una de sus primeras especialidades fue en CIPEA, que es el Instituto de Accidentología y de Psicoanálisis, por el año 1986, que vamos a contar también con otra colega que está a cargo de la parte asistencial de CIPEA. Bueno, y muchas cosas más. Y el doctor Rossi, bueno, es docente en la universidad, ha escrito varias cosas con respecto a la violencia, también a la defensa del consumidor, y varias cositas que a medida que vamos hablando, él también se va a expresar. Bueno, Sonia, ¿cómo empezaste vos? ¿Cómo te surgió la idea del tema de las violencias, de las víctimas? ¿Cómo empezaste, digamos, a trabajar? Porque has trabajado mucho también junto con Derecho, junto con la parte jurídica. A ver si nos contás un poquito. Bueno, hago una breve reseña de cómo llegué a este último libro y por qué razón empecé a trabajar y a dar cursos y después finalmente a escribir sobre la interdisciplina. Allá por los años 2002, 2003, 2004, ¿se acuerdan? ¿No? Consecuencias del 2001, hubo una época de mucha precariedad económica, profesional, o sea, quedamos todos devaluados y con la tarea de recomponernos. Cada uno como podía, recuerden que hubo trueques, bueno, en fin. Junto con estas vicisitudes de la sociedad y de la economía, empezó a ocurrir un fenómeno llamativo en las consultas de los abogados, que la gente iba a hablar de sus problemas, generalmente emocionales y muy dramáticos, porque para que los escuchara, porque ellos guardaban el secreto profesional, pero no iban a iniciar un litigio.
Como esto se empezó a reproducir, sobre todo en municipios de afuera, del interior, empezaron a pedir los abogados a sus respectivas asociaciones capacitaciones para a ver qué hacían con esto. Me convocaron a mí, empecé a dar charlas y cuento un ejemplo que me parece que es muy gráfico. En una de las charlas, un grupo de abogados me dijeron, bueno, que querían capacitarse para asistir emocionalmente a esta gente. Frente a lo cual yo le contesté, no, si una persona va a compartir sus problemas emocionales con un abogado, es lo mismo que si fuera un psicólogo a iniciar un juicio. Yo decía, es conveniente que ustedes se capaciten para evaluar si esa persona está en condiciones de iniciar un litigio o no, y en ese caso derivar. Bueno, las capacitaciones iniciales fueron de temas que es bastante común entre los psicólogos, que es el estado emocional con que va el cliente al abogado, qué es un duelo, cómo trabajar en un momento de duelo teniendo en cuenta el dolor del cliente y teniendo en cuenta y evaluando la posibilidad de ayuda. Estuvimos hablando por una época muy crítica, ahí empezó a pedirse todo gratis. Estuvimos trabajando mucho acerca del valor de la profesión, de la importancia de los honorarios y el fenómeno tan conocido por nosotros es la dificultad de cobrar honorario. Bueno, un tema trajo el otro, trajo la relación con los colegas, la importancia de las instituciones y en aquel momento era evaluar qué institución a uno lo acompaña, que si esa que estaba le sirve y si no pasa otra. Y de esos temas se derivó lo que era un fenómeno común en ese momento, ya ahora es muy conocido, de muchas personas que iban al abogado a consultar y a pedir un litigio por problemas familiares, violencia, y cuando estaban a punto de iniciarlo se desconectaban del tema, del problema, y volvían de nuevo a la situación peligrosa y amenazante en la que estaban. Ahí fue cuando empezaron a pedirme cursos sobre violencia, ya no sobre dinámica psíquica y la cuestión relacional del cliente con el abogado. Bueno, empezamos a trabajar, a mí me significó leer mucho y adaptarla a un lenguaje más sencillo, porque también esto fue útil para peritos, para personas que trabajaran en el ámbito judicial, y me puse a investigar el fenómeno de las violencias con los chicos, en las parejas, los femicidios, los abusos sexuales infantiles sobre todo, y de allí se derivó, junto y simultáneamente, me empecé a dar cuenta que las víctimas merecían un tema aparte, una investigación especial. Entonces, a medida que iba avanzando en un libro, se iba gestando este otro que vos presentaste ahora, Susana. Vos decime los tiempos, ¿no? Yo cuento un poco. No, quería preguntarte, a raíz de lo que estás diciendo, que me parece un tema muy importante para los que nos están escuchando. ¿En qué influyen las experiencias traumáticas? Porque tanto en el otro libro de violencias y este libro que lo recomiendo porque tiene toda una parte legal que es muy importante, que después vamos a escuchar al doctor, pero que tenemos que conocer como consulta, y tiene toda una parte que es la que desarrolla Sonia, que desarrolla muy claramente los momentos de vulnerabilidad, cómo se va desarrollando el psiquismo, qué significa la angustia de abandono, la angustia de separación, bueno, una serie de situaciones por las que pasa el infante y cómo de alguna manera eso después puede terminar en un acto de violencia y de abuso. Entonces me gustaría, porque vos justamente dijiste que los abogados te llamaban para ver cómo podían hacer frente a ciertas situaciones y después también, que es otro problema que tenemos, cómo decidir si le creen, no le creen, bueno, toda una serie de situaciones que aparece cuando aparece la víctima. Entonces, ¿cómo te parece a vos que influyen las experiencias traumáticas? Es decir, lo que nosotros llamamos identificaciones.
Bueno, las experiencias traumáticas, vos empezaste con niños, yo hablo con niños. Dejan marca, los psicólogos hablamos de inscripciones, de huellas. En la medida de que eso sea posible de elaborar por ese psiquismo temprano, la persona crecerá, se transformará en adulta y hará algo con eso. En la medida en que esté en un contexto familiar violento y sin salida, el desamparo de los niños es muy, muy, muy grande. Y ahí viene el gran desafío para todas aquellas personas, sea psicólogos, sea abogados, sea asistentes sociales, que tomen contacto con ese grupo familiar. Hay una diferencia entre las víctimas adultas y las víctimas que son niños. Si se puede intervenir a tiempo y en equipo y reinsertar, porque no es sencillo separar, vamos a suponer en caso de abuso, que hay que hacer la denuncia, separar al niño del grupo familiar. ¿Y ese niño dónde va? ¿Va a un instituto solo? Sí, abuso sexual no va a tener más, pero no tiene familia. El desamparo, la soledad puede ser peor que el verdadero remedio. En cambio, si se interviene en equipo, se separará de esa familia, se trabajará con los padres de un modo, se trabajará con el niño brindándole ejemplos de personas diferentes a las que conocía. Se podrá desarrollar la confianza, porque tanto las víctimas, que son niños, como las adultas, las personas adultas, tienen un déficit en el desarrollo de confianza. ¿Cómo saber que eso que nosotros les decimos va a ser para su bien? El caso concreto de los abogados, ¿cómo confiar en el abogado y dejar de pensar, este me va a sacar plata, lo que quiere es un juicio? Entonces, si hay un equipo y el abogado le explica y la deriva, pongamos al perito, y el perito le dice, mira, acá hay problemas serios, o sea, es empezar digamos, la manera eficaz es ponerlos en contacto de que hay otro mundo posible a los adultos, que para acceder a ese mundo posible se van a tener que separar de este, pero hacerlos pensar cómo fue este mundo y esta vida, cuánto hace que vienen estas cosas pasando. La persona adulta. Los niños tienen la ventaja que están en evolución. Entonces van a ser llevados, van a ser acompañados y van a poder, en esto que vos decías, en sus identificaciones, incorporar personas diferentes, tratos diferentes, respeto, que le pregunten, no que lo violenten. Esa sería la diferencia de abordaje y de fenómeno, que no me voy a extender más en el fenómeno psíquico porque se nos acaba el programa, entre los niños y los adultos y el trato violento. Perdón, me está hablando María Luisa que no sé qué le pasa. A ver si vos, Adrián, podés hablarle, porque así seguimos hablando nosotros. ¿Podés, Adrián? Bueno. Sí, Sonia, discúlpame, por eso estaba mirando el teléfono. Esto se va a editar, así que me parece que se va a cortar en el trato violento cuando vos empezaste a decir lo de Luisa, y ahora en todo caso también esto se va a editar, empezamos de nuevo, así que haceme una pregunta para que yo retome a partir de lo que estaba hablando. Sí, vos estabas hablando que una de las cosas, digamos, es cuando el niño, incluso el adulto, tiene mucho miedo a hablar. Es decir, cuando aparece la amenaza de la condena desde los que lo rodean, que no le crean y además que venga el castigo. Nosotros a veces vemos en la terapia que pasan muchos años hasta que un adulto dice lo que le pasó. Y cuando además también, digamos, no es solamente el abuso sexual, digamos, también hay ciertas situaciones de violencia familiar que son también abusivas, como pasa en este momento en lugares de trabajo, donde hay mucha gente que se siente acosada por el jefe, por el encargado, y por temor a perder el trabajo, no dice nada. Y a veces, coincido totalmente con lo que vos decís, el trabajo de equipo, ¿no? Después vamos a escuchar a Jorge cuáles son los problemas que se les plantean a ellos como abogados, que como vos bien decís,
tiene que ser un trabajo de equipo. Y entonces, teniendo en cuenta un poco esto, el temor a hablar, ¿no? Y lo que vos decías, que dejan marcas que a largo plazo, ¿no es cierto?, tienen consecuencias, ¿no? Bueno, Entonces, vos en el libro explicás muy bien, digamos, cómo serían, digamos, esas marcas, qué pasa, digamos, cuando el chico se siente solo y los padres también. Es decir, muchas veces los padres te dicen nos sentimos solos frente a la justicia, no sabemos a dónde ir, qué tenemos que hacer, cómo es, ¿no? bueno, yo te puedo contestar, Susana, desde el punto de vista psicológico, el de la justicia te va a contestar Jorge. A mí me parece que hay algo que vos dijiste que requiere aclaración para el público. Digamos, hay una diferencia entre el paciente que consulta, hace un tratamiento, ha vivido situaciones traumáticas terribles, le cuesta hablarla, se toma su tiempo y finalmente llega. Acá en este paciente, persona que ha consultado, hubo una decisión personal en un momento de consultar a un especialista y decir, voy a ver qué pasa conmigo, que hay algo que no anda bien. Hay tiempo, hay dolor, hay un propósito de procesar y de comprender eso que lo constituyó como sujeto, que en vez de garantizarle una vida placentera, le garantiza lo contrario. Los temas en los que yo enfoco sobre las víctimas y los que es importante trabajar en equipo y con los abogados es en la situación dramática cuando está instalada. Vos tenés razón, la gente no habla, no dice, pero el golpe que primero se maquilla y se sale y se dice me caí, me tropecé, después se constituye en un tipo de vida insoportable donde las personas buscan salir. Hay un fenómeno bastante común de ir a hacer la denuncia no a un abogado, a las defensorías. Las defensorías son abstractas, no hay una persona, hay varias, y después nos siguen hasta el momento que se hace insoportable. Insoportable puede ser una paliza, pero puede ser la muerte de algún familiar por el golpe. Ahí es el momento de actuar. La situación traumática que vos me habías preguntado antes es grave, pero implica un quiebre para poder ayudar a la persona a acceder a la justicia, a decirle que se va a separar de ese mundo, pero que hay un uno posible que hasta ahora no conoce. A los niños hacerles tomar conciencia de que van a poder tener otra relación con sus hijos, porque cuando son mujeres, la mayoría de estas mujeres son rehenes de sus circunstancias y las soportan en parte porque están convencidas que no hay salida. Entonces, muchas personas les va a costar mucho salir de esa circunstancia, el ser humano a veces queda cerrado en sus conflictos y otras van a poder salir. Ahí viene la importancia de la intervención de los equipos. Y por ejemplo, cuando vos decís violencia, ¿qué otro tipo de violencias has visto vos? No, mira, el forzar la voluntad de otra persona, sea en la casa, en la familia, en el trabajo, humillarla y maltratarla, es violencia. O sea, yo me acuerdo de la escuela secundaria donde nos enseñaban que la libertad de uno terminaba donde empezaba la libertad del otro. Entonces, cualquier situación que fuerza de parte de un sujeto, de una persona, a otra es violencia. De ahí en más hay grados. ¿Por qué? Si el grado es menor y la persona tiene una salida, por ejemplo, en un trabajo, si se puede ir, y la persona puede decir, no, me voy a buscar otra cosa mejor, seguramente lo va a hacer. En la familia lo mismo. No todos los tipos de violencia familiares terminan en un abogado. Lo más probable es que terminen en un divorcio con complicaciones. Lo que nos convoca, y creo que acá estamos todos reunidos, es en aquellos casos que tenemos que intervenir para preservar la integridad de las personas violentadas, de los menores, también del hombre, porque se habla mucho de las mujeres. Y la única cosa legal que voy a decir que a mí me impactó es que en esta semana salió un fallo en la provincia de Salta de un hombre, muy interesante el fallo, un hombre, un policía, tenía ataques de ganas de matar a su mujer, o sea, tenía problemas, tomaba sustancias, fue a hacer la denuncia él de sí mismo a pedir entregar el arma, no lo tomaron en cuenta, finalmente mató a su mujer, dejó a los chicos sin padre
y hubo un fallo al gobierno, es decir, este hombre vino a hacer la denuncia. En otro de lenguaje se dio cuenta que tenía una alteración y la tomó. Ese fallo es un precedente para poder tomar, igual es ley. Ahora, si una persona, varón o mujer, los varones son menos comunes, pero esto es un caso para tener en cuenta, si va a ser una denuncia por violencia, hay que tomarla. Ya no va más la subjetividad de, bueno, pero vos te vas de acá y después te arreglas con él. Si esa persona después tiene un daño importante, quien no le tomó la denuncia será penado. Bueno, me parece que esta es la parte mía, si no hablo yo sola y los demás no. No, te hago una última pregunta, pero después que hablen los demás, que por suerte pudo entrar María Luisa. Bienvenida, María Luisa. Vamos a dialogar entre todos. ¿Por qué te parece, digamos, que un niño es designado como víctima desde el adulto? Bueno, porque, digamos, en las familias se arman antes que estén constituidas. Cuando un hombre y una mujer se juntan, hay identificaciones, digamos, cada uno encuentra en el otro algo que lo remite a un momento feliz y amoroso de la vida. Los psicoanalistas sabemos que tiene que ver con algo amoroso de la infancia, pero bueno, se juntan, se enamoran y construyen un proyecto de vida. En ese proyecto de vida, si siguen juntos, hay un trabajo, una casa, hay hijos. Si esta familia imaginaria vive a predominio del módulo cariñoso de relación, sabemos cómo progresa más o menos entre todos. Si esta familia se arma a predominio del lazo hostil, va a generarse una familia violenta, pero lo que hay que aclarar es que ninguna persona directamente y deliberadamente arma una familia para pegarse, para lastimarse, para dañar a los chicos. Son fenómenos que progresan, que se alimentan por los vínculos, por el entorno, y puede llegar a un momento trágico, puede llegar a haber un momento de una toma de conciencia, decir que nos está pasando. Pero a los chicos, esos hijos, esa familia imaginaria con predominio de trato violento, los quieren como a sí mismos. Por eso no tienen conciencia de que los están tratando mal, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos es la oportunidad del profesional, de los profesionales, de los equipos, de participar, de intervenir, de hablar mucho, de tener mucha paciencia. Por eso no estamos todos capacitados para trabajar con familias con este grado de daño, de violencia y de ataque. Bueno, Jorge es abogado, es docente universitario, escribió varios artículos y obras del derecho del consumidor, de daños y perjuicios, y bueno, un poco contanos desde el punto de vista jurídico, digamos, cuál es la conceptualización de víctima en el derecho civil y si hay alguna diferencia con el derecho penal. ¿Y cuáles son las cosas que ustedes como abogados, que explicó muy bien Sonia, pero desde vos, cómo ustedes, digamos, cómo ves vos esta situación de víctimas? ¿Cómo la viven ustedes? Bueno, ¿qué tal Susana? ¿Qué tal María Luisa? ¿Qué tal Sonia? Como si no la conociera Sonia, le digo qué tal. Es mi señora, para los que no nos conocen. Empecemos por el principio, me preguntabas de la diferencia. Bueno, hay una diferencia que era bastante más importante hace un tiempo entre el concepto de víctima en el derecho civil y en el derecho penal. Te doy un ejemplo que a algunos le puede resultar un poco brusco, digamos así. Supongamos que a una persona la atropellan con un camión y la matan. Uno diría, es una víctima. Para el derecho civil no es una víctima. Víctimas son los que quedaron, por decir así. ¿Quiénes quedaron? Y supongamos la esposa, los hijos, los padres. Esos son los que van a poder pedir una indemnización.
Estoy hablando del derecho civil, ¿no? Esos son los que van a poder pedir una indemnización, que no la piden como si fueran herederos, la piden porque ellos sufrieron un perjuicio. ¿Qué perjuicio? Y un perjuicio en el bolsillo, aunque parezca también muy monetarista el concepto. ¿Cuál es el perjuicio en el bolsillo? Y que se vieron privados de el aporte económico que hacía esa persona, el que murió. Ese es un perjuicio. Y el otro perjuicio es lo que los abogados llamábamos, todavía seguimos llamando, daño moral o daño extrapatrimonial, ¿no? Que es esa afectación espiritual, ese dolor por la pérdida de un ser querido. En los dos casos, eso se va a resolver en la justicia con el pago de una suma de dinero. Le van a dar una suma de dinero que puede generar para mucha gente cierta perplejidad en el sentido de decir cómo le pueden indemnizar, porque indemnizar significa dejar sin daño, cómo le pueden indemnizar a una madre con una suma de dinero por la muerte de su hijo. Bueno, eso es una vieja discusión jurídica que tiene varias teorías, pero en la práctica podría decirte es la solución imperfecta que tiene el derecho. Hoy día inclusive ya se están analizando algunas formas distintas de reparación, que es, por ejemplo, aunque pueda sonar raro a algunos, el pedido de perdón de parte del autor, o sea, o una tarea comunitaria, cosas que en el derecho penal ya se están trabajando y en el derecho civil recién se están desarrollando en nuestro país, porque cada persona, digamos, para algunas víctimas, que el victimario le pida disculpas, sinceramente, de corazón, puede no significar nada, para otros sí, para otros es importante. Es un tema, te diría, relativamente nuevo para el derecho. Nuevo para el derecho quiere decir que hace 20 años lo venimos hablando, pero no está aplicado totalmente, ¿no? Más salvo en las calumnias, injurias, que hay una cosa que se llama la retractación, sino en la mayoría de los casos no existe esto. En sede penal, el concepto de víctima es distinto. La víctima en materia penal se empezó a visibilizar en los últimos años. De hecho, en los últimos años hay varias leyes sobre víctimas y violencia. Los últimos años, quiero decir, de la década del 90 para acá. Ley de violencia familiar, ley de violencia de género, ley de víctimas, y son las leyes nacionales. Después las provincias también tienen leyes. Uno puede decir, cuando hay muchas leyes se cumple poco. Es casi una estadística, ¿no? Cuanta más ley tenés, más probabilidad de que haya incumplimiento. Vos lo explicás muy bien en el libro, pero a mí lo que me dio la impresión, ¿no?, que nos pasa como ciudadanos, que a veces también depende de la interpretación del juez, ¿no? Como que a sí. veces, porque Jorge, hay una parte del libro que explica muy bien todo esto jurídico, pero como que también a veces digamos, cómo está escrito, da lugar a distintas interpretaciones, que a veces nosotros lo vemos como ciudadanos, ¿no? Totalmente. Cuando en realidad tendría que, me parece lo que decía Sonia, y tal vez María Luisa esté de acuerdo, que cuando uno incluye, digamos, a los peritos o a los otros, le es más fácil al juez, pero a veces es tanta la cantidad de juicios que tienen o de situaciones que tienen que dictaminar que directamente no ocurre eso, ¿no? Y tenemos a veces disparates en las resoluciones, ¿no? Mira, te hago dos comentarios al respecto. Primero, yo no soy coautor del libro de las víctimas, soy a lo sumo un colaborador. La que escribió el libro es Sonia, la autora del libro es Sonia. Yo a lo sumo colaboré en la búsqueda de leyes y de jurisprudencia. Ahora, respecto de lo otro que vos decís, sí,
Obviamente que importa muchísimo la mirada del juez y que dos casos aparentemente iguales pueden resolverse de manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en definitiva y en última instancia juzgar es valorar. Ahora, se supone no, la ley lo exige, que los jueces cuando dictan sus sentencias tienen que dictar una sentencia razonada, o sea, una sentencia que sea una derivación razonada de la ley vigente, para decirlo fácil. No puede ser, esto es así porque se me dio la gana a mí. Ahora, esto es algo que a los alumnos de Derecho les tratamos de inculcar desde el primer día, si es posible. Aplicar una ley implica primero interpretarla. Así como ustedes los psicólogos hacen interpretación, nosotros también hacemos interpretación. Lo que pasa es que nosotros interpretamos normas y las tratamos de encajar conductas dentro de esas normas. En forma fina se dice subsumir, pero sería encajar conductas en esas normas. Ahora, cuando yo tengo que interpretar una norma, le tengo que dar yo un significado a eso. Y eso va a depender mucho de, podríamos decir, la biografía del juez. O sea, los jueces no son dioses, tienen una historia. No, se supone que no, se supone que tienen que abstraerse y resolver prescindiendo de su historia, pero son seres humanos y no va a ser lo mismo la forma en que determinados temas de familia, por ejemplo, los trate un juez que es un ferviente católico, antiabortista, ponele, o el caso de un juez que sea divorciado, abortista, o sea, pro legalización o despenalización del aborto, que vaya por el tercer matrimonio y que viva con una familia ensamblada. El mismo problema lo van a ver diferente. Por supuesto, en la sentencia no van a poner eso. En la sentencia no van a poner, ibas prácticamente desnuda por la calle, por eso te abusaron. No, no va a poner eso. Pero que la biografía se filtra, y sí, por supuesto que se filtra. Los abogados lo llamamos argumentos metajurídicos, digamos, o extrajurídicos que no se encuentran en la sentencia. Por eso muchas veces encontramos en casos parecidos sentencias muy diferentes. Y respecto de lo que decías de la apreciación de los dictámenes periciales, bueno, por empezar, los dictámenes periciales no son vinculantes, el juez puede apartarse, se supone que se tiene que apartar con fundamentos. En muchos casos siguen el dictamen, sin problema, lo cual también es peligroso porque ni siquiera hacen un análisis del dictamen. Si el perito dijo tal cosa, le pongo tal cosa y se acabó. Y en otros se apartan y dan algunos fundamentos, a veces mayores o menores. No es una ciencia exacta, lamentablemente no lo es, y los jueces muchas veces están acostumbrados a hablar desde sus escritos y los jueces muchas veces no tienen, no digo siempre, un contacto inmediato con la víctima. Hay muchas diligencias que tendrían que hacer los jueces que por exceso de trabajo no la hacen los jueces, los hacen empleados del juzgado. Y el juez toma contacto con el caso a través de los papeles, no a través de la víctima. Y eso es una realidad que tiene que ver con el exceso de trabajo, con la enorme cantidad de causas que tenés, lamentablemente. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, María Luisa, bienvenida. Después métanse Sonia y Jorge, ¿no? Pero quiero darle lugar a María Luisa, que bueno, María Luisa es licenciada en psicología, es miembro de CIPEA, que ahora nos va a explicar qué es CIPEA. Yo lo nombré antes, cuando no podías entrar, porque fue la primera especialización que hizo Sonia, entonces nombré al instituto. Y además ella estuvo en la parte de tránsito
de la Asociación de Psicólogos en ese área de víctimas de tránsito, pero además está a cargo del Departamento Asistencial de CIPEA. Entonces, bueno, me gustaría, María Luisa, si querés contar un poquito lo que es CIPEA, pero también víctimas en general, que nosotros sabemos que no son solamente, como hablaban ellos, de violencia familiar o de abuso, tampoco de tránsito, ¿no? Hay otro tipo. Así que bueno, comenzá por donde vos quieras. Bueno, ante todo, muchas gracias y buenas tardes a los otros participantes. Bueno, sí, CIPE es una institución, podríamos decir la única en el país, que se ocupa de estudiar los accidentes desde el punto de vista psicológico, más precisamente a partir del psicoanálisis. Fue creada por el doctor Granel, que lamentablemente falleció el año pasado, y junto con un grupo de colegas que estaban interesados en estudiar el accidente no como un hecho casual o fortuito, sino buscando las causas que llevan a sufrir un accidente. Con el estudio en esta institución, entre otras cosas, además de tener una escuela de formación de posgrado y a su vez de especialización en accidentología, que Sonia la conoce muy bien, también entrevistamos clientes accidentados. Bueno, a partir del trabajo con los pacientes accidentados, se han ido confrontando, elaborando hipótesis, confrontando ideas y entendiendo que el accidente es una forma más de expresión de algún conflicto que está padeciendo la persona. Una definición que podríamos pensar, o nosotros utilizamos entre varias que mencionamos, es que es una conducta errónea de naturaleza fallida, que su origen en el plano del inconsciente se expresa bajo la forma de acto puro, eludiendo el pasaje por los procesos conscientes del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces existe en el plano inconsciente una situación dolorosa, pero que no se puede llegar a ser consciente, y en determinado momento, que ahora después les voy a explicar, surge, se expresa como una cosa explosiva, como un acto puro, buscando expresarse en el mundo exterior, expresar este conflicto que no lo pudo llegar a procesar en forma consciente. Decimos también que es una conducta de naturaleza fallida porque, entre otras cosas, nosotros, o Granel, mejor dicho, partió de la base de los fallidos descritos por Freud, donde, entre otros, Freud también describe accidentes, y que significa que son actos, puros actos que expresan una conflictiva inconsciente que no se puede expresar de otra manera. Nosotros hemos llegado trabajando con los pacientes accidentados, pudimos extraer que de estas conflictivas y estas situaciones dolorosas corresponden a crisis, y más específicamente a crisis de cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, que toda persona que tiene que atravesar un cambio sufre también o se encuentra frente a una situación dolorosa, porque todo cambio implica abandonar algo y tomar algo nuevo. Implica una tarea de duelo, porque hay que abandonar y enfrentarse con una cosa desconocida. Ambas situaciones son absolutamente normales, o sea, lo que nosotros llamamos una ambivalencia, porque está entre, bueno, cambiar o no cambiar. Y las dos cosas son importantes, porque no se puede lo que uno deja atrás y como que no me importa y voy a todo lo nuevo, porque es una salida maníaca.
es importante reconocer que hay también un cierto dolor porque uno ya estaba acostumbrado a ciertas cosas, aunque no fuesen las mejores, porque el cambio puede ser beneficioso, pero también encierra algunas situaciones de dolor, implica movimientos importantes, cambios, y ponen en desestructura el equilibrio psíquico. Por ejemplo, pongamos una mudanza, ¿no? Como situación de cambio. En esa mudanza requiere que un proceso previo, interno, en donde hay que tomar decisiones, enfrentar el temor a lo nuevo, a lo desconocido, a decir, después no me siento cómodo, pero perdí lo anterior. Todas esas situaciones son situaciones que cuando no se hacen conscientes, quedan internamente entrando en el interior de la persona, y en algún momento eso va a salir como forma expulsiva, como acto en el mundo externo. Nosotros decimos escenificando el conflicto que no se pudo compensar en su momento, hacerlo consciente. A partir de ese momento, por ejemplo, bueno, yo choco, me caí de escalera, me caí en un pozo de la calle, va a traer cambios y modificaciones en la familia, en el entorno de la persona que se accidenta, y a partir de ahí puede llegar a haber algún cambio, como por ejemplo postergar esa situación, esa mudanza, o hablarla y reconocer lo que a cada uno le estaba costando enfrentar esta nueva situación. Lo que O vos sea que decís, el cambio Lorenza, siempre acompañado de estas situaciones. Sí, te escucho. no, lo que vos decís, ¿Vas Marianita, a creo preguntar algo? que es muy importante que la gente que nos escucha, que aparte de lo externo, tenemos un mundo interno, como decía también Sonia, ¿no? Como decía también Jorge con los cruces. Es decir, donde de alguna manera, cuando la persona no lo ha procesado y elaborado, así como se descarga en el cuerpo en una enfermedad, también en un accidente, como vos decías, se cae en un pozo, lo que fuera, ¿no? Ese mundo interno que en este momento con la pandemia, aparte de todo el virus, no podemos dejar que nos inunde todo el aparato psíquico y tenemos que seguir pensando otras cosas. Entonces, en una mudanza, como vos decís, en un cambio, no es solamente el cambio de casa, es un cambio que a lo mejor puede ser de vida. Entonces, si la persona está preparada realmente, o lo tiene que hacer porque no le queda otra, y esto aparece entonces, como vos decís, en un accidente o en una situación que explota, ¿no? Sí, continúa. Sí, exacto. O sea, además estamos inmersos todos en una situación de cambio, y estamos, puede ser una situación en la que pueda estar estimulando un accidente, porque es muy difícil procesar todo esto que Se escucha mal. bueno, Linda. y las, Fíjate a ver si tenés. qué sé yo, Recién se escuchaba bien. ¿se escucha mal? A ver, ahora, Ahora se escucha bien, ahí se escucha bien. a ver, sí, Porque yo se creo que sí, a escuchaba ver. mal. Recién se te escucha bien. Bueno, me acerco más, en todo caso, me acerco más. O sea que el cambio, en este momento estamos todos transitando una situación de cambio, y es importante esto tenerlo presente. Ahora, a mí me gusta también de cuáles son las situaciones estas de cambio que nosotros consideramos. Hay situaciones, cambios evolutivos y cambios vitales, o crisis de cambio, crisis evolutivas y crisis vitales. Las crisis evolutivas que pasan necesariamente todas las personas, porque implica cambiar de una estructura a otra en la evolución. Y en esos momentos son situaciones realmente importantes y problemáticas. Son también las otras crisis, las crisis, que no necesariamente
en el orden determinado como las otras, pero que se corresponden a las contingencias del devenir. Y bueno, entonces, por ejemplo, tenemos mudanzas, tenemos fallecimientos de otras personas. Entre las evolutivas, una cosa muy importante son los cumpleaños, que a veces en el la gente, cada vez que uno cumple años, algo se mueve dentro de nosotros, ¿no? Y en algunos casos, bueno, puede uno de las crisis vitales de las vacaciones, hablamos de los casamientos, del casamiento propio, del casamiento de los hijos, cambios de trabajo, pérdidas económicas, y en este momento esto que en realidad, qué sé yo si llamarlo crisis vital, es algo que le está pasando al mundo, ¿no? Bueno, ahora, yo quiero hablar un poquito cómo es el accidente y después quería agregar algo a lo que decía Sonia, porque nosotros en CIPEA no hablamos ni de culpables ni tampoco de víctimas, pero bueno, explico esto lo que me parece. Las víctimas en este caso sí son los niños, porque los padres los que tienen, como decía, los padres tienen que ir acompañando al niño en su proceso de crecimiento y ayudarlos a que enfrenten estas situaciones de sus primeros momentos de vida, que nosotros consideramos que es el momento del nacimiento, el de la locomoción y la resolución de la situación crítica, que son momentos de enfrentar pérdidas y cambios en los niños, y que los padres tienen que ir acompañando este proceso, no dejándolos solos, no exponiéndolos. Por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar y empieza a tocar todo, bueno, son los padres los que tienen que tratar de evitar un accidente, cuidar las mesas que no tengan puntas, tratar de que para evitar que estos chiquitos vayan aprendiendo, digamos, para evitar que crezcan sintiendo que no están cuidados y no están protegidos. Otra cosa que es muy importante es cuando los niños no tienen, cuando a los chicos se los expone a situaciones situaciones de los padres de peleas, de agresiones, y que él enfrentó esto y que por lo tanto le está asumiendo un rol adulto que tiene que tomar partido por los padres porque lo exponen a esto, y muchas veces el accidente es una forma de pedir que los adultos se hagan cargo de su rol, que asuman el rol parental cuidando al chico, porque en ese caso el niño pasa a ser niño y deja de ser un pseudo adulto, digamos, ¿no? O sea que en ese caso yo pensaba cuando que ahí sí podemos hablar de que niños son víctimas de los conflictos de los padres. Sonia lo llevaba a situaciones mucho mayores, pero simplemente en la cotidianeidad, esos chicos pueden estar muchas veces expuestos a situaciones de asumir un rol adulto y no pueden, digamos, seguir con su infancia feliz y dejando que los problemas de los adultos los arreglen los adultos, ¿no? Luisa, Bueno, y discúlpame, pero nos quedan sí, 5 minutos y me gustaría que cada uno pueda decir algo que pueda ayudar a la audiencia con respecto a este tema. Yo les agradezco muchísimo y no va a faltar oportunidad para volver a charlar, pero bueno, la hora se nos fue. Entonces, si quieren decir algo con respecto a este tema, vos recién, Luisa, decías algo muy importante, que los niños son víctimas porque no pueden decidir, son los padres si los cuidan o no los cuidan, ¿no? Pero bueno, los dejo a ustedes como para poder cerrar el programa, que después yo lo tengo que cerrar con el anticipo del otro. Los escucho. ¿Querés que empiece yo, Susana? Sí. Bueno, a lo que yo le diría a la comunidad, particularmente a los que pueden escuchar, que están en situaciones complicadas del tono de lo que yo planteé, que coincido con María Luisa, es diferente, son dinámicas psíquicas diferentes, aunque todos pueden tener un accidente, pero lo que diría es, las personas que sufren, que están aisladas,
que no se sienten bien, que miren para afuera, que busquen. Siempre hay alguien en quien confiar. Puede ser una vecina, puede ser un médico de un hospital, puede ser alguien que abra una puerta y diga, llamate al teléfono, anda a tal lugar, y empiece a ver un poco de luz allí donde había oscuridad, y sobre todo la certeza de que esto yo no lo puedo resolver, de acá no voy a salir. Piénsenlo, ténganlo en cuenta. Gracias, Sonia. Jorge. Bueno, tomando un poco lo que decía Sonia hace un rato, tengamos en cuenta que hoy día no tenemos un problema de falta de leyes. Leyes que supuestamente tratan de reprimir o prevenir la violencia y de proteger y evitar la revictimización, hay. El problema es la aplicación, el problema es la implementación, porque el caso que mencionó Sonia de Salta es triste, paradigmático, pero lamentablemente no es aislado. Tal vez es exagerado. Va una persona a la comisaría, le dice, estoy mal, quiero dejar mi arma reglamentaria acá. Prácticamente estaba pidiendo que lo detuvieran y no le dan bolilla y tiempo después termina matando. No es el único caso. Hay varios casos así donde el Estado no cumple con su deber de policía en sentido amplio, es decir, de asegurar las vidas de la población. Y son casos donde la gente pide ser protegida o pide que lo detengan básicamente para no causar un daño. Entonces, recursos hay muchos, hay que reclamarlos. El más sencillo de todos es la línea gratuita 137, incluso puede ser un WhatsApp, al 11 31 33 1000 desde cualquier lugar del país. Lo que le pedimos al Estado es que además de poner la línea gratuita 137, repito, o el WhatsApp 11 31 33 1000, desde el otro lado de la línea haya alguien que contenga y haya una estructura que proceda, porque si no estamos generando una falsa expectativa en la población. En algunos casos con esta línea se ha actuado muy diligentemente, pero es importante destinar los recursos para que efectivamente se pueda dar cumplimiento a la ley, o mejor dicho, a las muchas leyes que existen en la actualidad. Gracias, Jorge. Un minuto. María Luisa, lamento, pero... Bueno, yo quería leer así muy rápidamente algunas sugerencias del manejo de las crisis de cambio. Reflexionar los sentimientos que despierta una situación de cambio, aceptar la ambivalencia, no rechazar sentimientos o ideas que se contraponen a esas expectativas, asesorar y consultar. La situación nueva, la crisis de cambio se vuelven difíciles de manejar. Detenerse y reflexionar frente a un accidente menor, eso yo no lo dije, pero lo digo ahora, que puede ser prolegómeno de otro más grave. Recuerde que toda crisis de cambio que se torna difícil de resolver puede generar un accidente. Me parece importante, por lo menos, digamos, transmitir estas pautas para evitar o saber cómo enfrentar estas situaciones difíciles y evitando un accidente. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido en la línea de ayuda psicológica de APA muchos casos de violencia. Yo misma he tenido que atender. Es decir, la gente, la escucha, como vos decías, Jorge, como dijeron todos, es muy importante, ¿no? La gente nunca no se atreve por el miedo que decía primero Son. Así que muchísimas gracias y les agradezco muchísimo. Y bueno, la gente va a mandar comentarios y preguntas, así que ustedes pueden contestar. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Tu
Radio, tu mejor compañía. La Propuesta Radio, tu mejor compañía. Sigamos juntos, estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Bienvenida primavera, La Propuesta Radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, los invito para el próximo sábado a compartir la compañía del músico, compositor y docente Rodolfo Mederos. Los espero. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bienvenida primavera, La Propuesta Radio. Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 11 61 46 88 72. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de La Propuesta Radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 15 41 50 187. ¿Listo para continuar con tu comercio? MAD Electrónica, controladores fiscales, balanzas electrónicas. Además, calculadora comercial y rollos. Venta, reparación, mantenimiento, presupuesto sin cargo. Estamos en Enrique Fernández, 2209, Lanús Oeste. Teléfono 42 62 83 91. Celular 11 40 39 23 90. WhatsApp 11 26 88 33 38. Email mab.electronica@gmail.com. MAB Electrónica, para que tu facturación siga creciendo. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Carpe Diem Frutos Secos. Un mundo de sabor, salud y calidad. Contacto 11 41 81 41 38. Redes sociales, Instagram y Facebook, Carpe Diem Frutos Secos.
Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Pei Chen Tea Palace, casa de té taiwanesa y centro de estudios de la cultura asiática del té. El espacio que encontrarás los verdaderos secretos del té oriental y del mundo. Contacto en Facebook, Pei Chen Tea Palace, Olazábal 2510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.